Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en la segunda parte de su programa Tras la Posverdad. Hoy nos acompaña Elena Saíquina, que es una persona que tiene una relación muy cercana a la situación que está pasando en Ucrania en estos momentos, porque su papá era ucraniano y su madre es rusa. O sea, que es una situación bastante importante, significa que tiene parte de su corazón de un lado y parte de su corazón del otro. Recuerde suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, darle a los likes o los dislikes y darnos sus comentarios. Y yo quiero aprovechar hoy la presencia de Elena para hacer unas cuantas preguntas sobre el carácter de la guerra que está sucediendo ahora. Con frecuencia nosotros oímos acá en Occidente de que se está perdiendo la guerra, de que los planes de Putin era destruir a Ucrania y tomarla en 1 o 2 semanas, pero que los planes han sido destruidos debido a la incapacidad del ejército ruso y a la enorme tenacidad y heroísmo del pueblo ucraniano. Yo no estoy diciendo aquí que conozco qué es lo que está pasando ni lo que está pasando detrás de cosas, cuáles son los planes de Rusia. El que lo diga, bueno, pues tiene varita mágica o está mintiendo. Lo que yo siempre he dicho es lo siguiente, que el carácter de la guerra en Ucrania va a ser diferente que todas las guerras que nosotros hemos visto en las que participa los Estados Unidos o las potencias occidentales. Porque Putin no puede ir a Ucrania y simple y llanamente aplanar una ciudad. Porque el nivel de oposición que se va a encontrar dentro de Rusia va a ser enorme debido a los muchos lazos de amistad, familiares, culturales que existen entre Rusia y Ucrania. Desde el punto de vista de los rusos, Ucrania no es un país extranjero, son hermanos. Es básicamente lo que ellos lo ven como una guerra civil donde un hermano se ha desviado y ha ido por el estilo y ha permitido que el extranjero entre a su casa, pero Putin no puede entrar, ningún líder ruso puede entrar a Ucrania y comenzar indiscriminadamente a matar ucranianos o hacer un tipo de guerra que conlleve un alto nivel de víctimas civiles. La primera vez que yo me di cuenta fue cuando el propio Pentágono establece que en los primeros 15 días de la guerra los rusos habían tirado tantas bombas en Ucrania como habían tirado los norteamericanos en el primer día de la guerra en Bagdad. Se habla que en el primer día de guerra en Irak perecieron 70,000 personas. Hoy, que tenemos 2 meses y pico, se habla de pérdidas civiles alrededor de 5,000, 6,000 personas. Eso por lo menos de acuerdo a las cifras de las Naciones Unidas. Claro que tanto la OTAN como los Estados Unidos como Ucrania tienen cifras muy por encima de eso. Pero de acuerdo a las cifras oficiales de las Naciones Unidas están hablando de alrededor de 6,000 personas muertas en estos 2 meses de guerra. Pero para hablar sobre los lazos cercanos que existen entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, vamos a hacer un par de preguntas a nuestra invitada especial, nuestra invitada de honor, Elena. Elena, bienvenida de nuevo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Yo sé que esta guerra para ti es como que te dobla en dos. Por un lado está tu origen paterno, ucraniano, que tu papá era ucraniano, de Kharkov, que es una ciudad que está hoy en las noticias, y tu mamá era de la parte norte de Rusia. ¿Qué tan común es entre los rusos y los ucranianos tener familias así, de que una parte es ucraniana y la otra parte es rusa? ¿Qué tan común es eso? Yo creo que la mitad. Por ejemplo, donde yo crecí, en el sur de Rusia, en la frontera con Ucrania, cada segunda persona era ucraniano y lo mezclado todo. Y en mi parte, yo no creo que mi corazón está partido, porque para mí mi padre y mi madre son mismas personas, del mismo pueblo, y mi papá era muy
Sí, tenemos libros en ucraniano, pero él, como siempre decía, que yo soy 100% ucraniano, 200% ruso. O sea que No, diferencia entre yo ucraniano no veo. Todas mucha mayoría de las amigas mías que tienen apellido ucraniano viven en Rusia. Hay georgianas, hay rusas. Como zar Nicolai I, durante de su recepción diplomática, un diplomata, yo no creo que francés lo preguntó, él estaba presentando, ese dice el conde Bagration. El Era héroe de la guerra con Napoleón. Contra Napoleón. No, de familia, porque Bagration murió durante de la guerra. Pero es una familia muy famosa. Hasta ahora yo vi en la iglesia rusa que enterraron, había uno de ellos. Bagration Mukhransky. Entonces, Bagration, el georgiano, es igual que Stalin. Razumov, Stalin era georgiano y nadie, no había más persona más rusa que Stalin. Después viene Razumovsky, que era ucraniano, o Malaros, como se llamaba aquel tiempo. Viene otro que de tártaros. Yusupov, famosa familia. Uno de los Yusupov mató a Rasputin. Entonces, él es de tártaros. Y así dice que el embajador pregunta, ¿dónde están rusos? Él dice, todos juntos ellos son rusos. O sea que el concepto de ruso no es un concepto que está limitado a un concepto de una nacionalidad. No, sino es lo que tú sientes dentro. Entonces, no hay sangre. Es una concepción que va mucho más allá de cuál o qué idioma tú hablas en la casa, sino es una concepción de que todos somos hermanos, somos una familia, siempre y cuando tú pertenezcas a lo que nosotros llamaríamos el imperio ruso. Hay mucho, yo le doy ejemplo, tengo una amiga que estudió conmigo en la universidad, ella es coreana. Hay muchos coreanos en Rusia después de la revolución, y coreana, se ve chiquita, gordita, y el hijo también, un coreano. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, las fronteras se abren, ella manda a su hijo a Corea del Sur, un país desarrollado, todo el mundo, ay, que si nosotros podemos vivir como... El niño tiene dinero y está en una escuela privada en Corea del Sur, él pasa de 14 a 8 años. Regresa a Rusia después de 8 años viviendo en Corea. Coreano, habla coreano, regresa a Rusia y le dice a ella, ni me habla sobre sus coreanos, no quiero escuchar nada, soy ruso, ya. O sea ella no dice que yo no puedo ni hablar con él, tú eres coreano y yo soy ruso, ya. O sea que el concepto de Rusia va mucho más allá. Porque otra cosa interesante que pasó con el concepto de que aquí en Occidente tenemos una concepción de las naciones muy, muy diferente, es el hecho de que al caer la Unión Soviética muchos judíos se fueron a vivir a Israel. Y lo que nadie ha mencionado es que la mayoría ha retornado a Rusia simple y llanamente porque ellos no encontraron ese ambiente ruso en cosas. O sea, yo soy judío porque... Yo conocí a una señora judía que me dijo que yo tenía que venir a Estados Unidos para entender que soy rusa. Entonces, esa es la forma cultural. O sea, por eso para mí yo no tengo mi corazón repartido en dos, porque es mismo. Lo que yo veo, el dolor mío, hace muchos años yo lo sentí. O sea, lo que tú ves es que están muriendo tus hermanos, de manos de tus hermanos en Ucrania. No, ese sí, ese es el dolor más grande, pero también tenía ese presentimiento hace muchos años que ese viene, porque la forma en que comenzaron después de caída de la Unión Soviética, el camino que cogió Ucrania a un nacionalismo. Hay nacionalismo también en Rusia, pero Rusia es un país internacional. Tú no puedes decir allá un país, una nación.
porque hay más de 100 nacionalidades. Desde lejos, cuando tú ves una persona que dice esa cosa, tú sabes que es un enemigo de nosotros. O sea, hay una Para cosa, nosotros es una persona que va a decir Rusia para los rusos. Había gente así en 90 y todavía hay gente nacionalista. Todo el mundo lo ve como traidores. traidores de Rusia, que son enemigos de Rusia. Tú quieres, porque nosotros tenemos muchos musulmanes, la mitad del país son musulmanes y vivimos por siglos y siglos. Ese es un concepto de imperio ruso. Países, muchos pueblos estaban agregando por su propio, igual como ucranianos. Ya, ese pueblo estaba ya sin tener su país, su pueblo que vivía en la frontera. Y ellos estaban entre polacos, turcos, rusos, y cada vez estaban peleando entre todas guerras, esa guerra y guerra, y ya estaban por desaparecer. Ellos decidieron que vamos a pedir al zar ruso que nos van a coger debajo de protección. Vamos a ser parte de Ucrania. Y el mismo Parte momento, de Rusia. de Rusia, del Imperio Ruso, el mismo momento que ellos, el zar ruso aceptó a ellos, lo aceptaron como parte igual, no como colonia, como comenzaron a decir ahora que Ucrania era colonia. No, sí, sobre eso, es ni siquiera cerca. Sobre eso de que los ucranianos eran colonia, hay una cosa que a mí me llamó la atención, para que nosotros veamos el concepto de eso de colonia de Ucrania. Durante la época de la Unión Soviética, entre 1917 y 1991, quienes los representantes que mayor gobernaron a la Unión Soviética fueron ucranianos. Nikita Khrushchev, que gobernó de 1955 a 1968, era ucraniano, o sea, nació en Rusia, pero se fue a vivir desde pequeño, su esposa era ucraniano. Era secretario del Partido Comunista de Ucrania. Entonces, y exacto, era el secretario, y luego de él lo sustituyó Leonid Brezhnev, que era ucraniano, nació en Ucrania y nació en cosas. O sea que los rusos ni siquiera... Stalin era georgiano. Ahora georgianos dicen que Rusia era, Georgia era colonia. Okay, ya se nos acabó el tiempo y yo quiero despedirlo a ustedes con esta nota. Anteayer yo estaba mirando la primera parada de la victoria en 1945 y Yukov tenía un ayudante que era un general, o sea, era la mano derecha de Yukov. ¿Tú sabes cuál era el apellido de él? Zelensky. El apellido del ayudante militar del mariscal Yukov era Zelensky y esa persona era héroe de la Unión Soviética. Pasen buenas y será hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado de este pequeño encuentro sobre las diferencias entre lo que es ser ucraniano y ruso en el concepto de Rusia y diferente a lo que es en Occidente. Por favor, suscríbase, denle a la campanita, denle a los likes o los dislikes y mándenos sus comentarios. Estamos a su orden para contestar cualquier o ampliar cualquier comentario que nos mande. Gracias por su atención y hasta la próxima.